Bienvenido, asambleísta Borja. ¿Qué nos comenta al respecto, por favor? Bueno, muchas gracias. Yo creo que es una ley buena. Me siento completamente con las personas que están hablando de que esto hace mal. Uno de los problemas más graves que tenía el Ecuador en el manejo presupuestario eran las preasignaciones. Cuando yo fui ministro de Economía me encontraba con un presupuesto absolutamente asignado, sin capacidad para poder asignar adecuadamente en función de la política económica. Ya los grupos de presión de distinta naturaleza habían ejercido su poder y habían logrado esas rentas a su conveniencia. Ahora, esas rentas, ¿usted no cree que es justo y equitativo asignarlas precisamente a municipios, a las prefecturas, universidades? ¿Qué va a pasar en la actualidad? Sí, creo que en algún sentido es importante entregar asignaciones a los municipios, prefecturas, universidades y otros grupos. El problema es cuando esas asignaciones responden a un poder, a una presión y no a una política adecuada. Pero no se está asignando equitativamente el 15% a todo el conjunto de los municipios, por ejemplo. No se estaba asignando equitativamente, porque cuando usted ve la manera de asignar, usted tenía un conjunto de parámetros que no respondían precisamente a la equidad. Por ejemplo, usted castigaba la eficiencia, usted entregaba más dinero a los municipios que más necesidades básicas e insatisfechas tenían, porque ese era un asignador de gasto. Eso es adecuado, todavía se lo va a hacer así, de hecho. Ahí no vemos ninguna diferencia en ese sentido. Pero entonces el problema no es la preasignación, el problema es cómo usted asigna los recursos. El Ecuador es un país dolarizado. Yo mismo lo he dicho, el problema no es la preasignación, sino cómo se destinan esos recursos. Claro, entonces, ¿por qué cambiar el elemento de la preasignación? Porque la preasignación respondía a una presión en función de los que más poder tenían, reciben más dinero. Y eso no funciona. Además, el Ecuador es un país dolarizado. El Ecuador requiere tener una herramienta de política económica. ¿No le da esto mucho poder, en cambio, al ministerio, mucho poder y discrecionalidad para el gasto público al ministro de Finanzas? Bueno, esa es la otra falacia que ya estaba escuchando en los últimos días, lo de la discrecionalidad. El presupuesto del Estado ecuatoriano ha sido la cosa más discrecional. La cosa más discrecional que hay. ¿Y está bien? Está pésimo. ¿Y eso no le otorga aún más capacidad al ministro para decidir sin ningún informe, sin pasar por ningún filtro en qué va a hacer la erogación de recursos? Depende, porque lo que le permite esta ley es obtener más ingresos. Esta ley que le permite tener más plata, digamos, al ministerio, no va de la mano con algo que le permita asignar adecuadamente. Por eso yo decía el día de la discusión en el Pleno que es el primer paso. El segundo paso es la modificación de las otras leyes. Ley de presupuestos, ley de transparencia fiscal, ley de transformación económica y la LOAFIT, que es la ley de administración, la ley orgánica de administración financiera del Estado. Esas sí permitirán adecuadamente asignar, aunque esta ley tiene algo muy importante, que es el uso de los recursos petroleros como capital. Y eso no lo teníamos antes. ¿Y eso por qué es importante para...? Porque cuando uno saca el petróleo del subsuelo y lo dispendia, se está deshaciendo de una riqueza. Es como que uno vendería una casa y ese dinero lo derrocharía. Pero si hay la obligatoriedad de ese dinero que sale del subsuelo, invertirlo, entonces usted está reemplazando un capital por otro capital. Pero eso está previsto en la calidad del gasto, o sea, la inversión que debe hacerse, ¿en qué parte? Es mandatorio, en toda la ley. Es mandatorio, dice, los recursos provenientes del petróleo, de todas sus formas, todos los anteriores fondos que tenemos, ahora solo se utilizarán para inversión. Nada más. Muy bien, sobre los 5 primeros artículos de la Constitución que deberán ser analizados por el Pleno, ¿usted está de acuerdo con la propuesta tal como ha salido de la mesa? Bueno, yo hice algunas aportaciones, digamos, no fueron recogidas. Creía, por ejemplo, en el segundo artículo, yo pensaba que era importantísimo que el Ecuador señale con claridad que en ninguna parte de su territorio, en ninguna condición podrá ser arrendada, cedida o prestada, digamos así, a ninguna potencia extranjera, a ningún ente jurídico de derecho internacional. No lo tomaron así y se quedaron solo con el artículo que estaba. Está bien, creo que es suficiente, aunque hubiera querido que esté más amplio. ¿Y por qué? ¿Por qué señala usted aquí? Porque en otras condiciones de nuestra historia, a nombre de cualquier otra cosa, por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, nosotros cedimos una parte de nuestro territorio. Entonces podría hoy estar en una situación de emergencia en algún momento a nivel mundial por alguna razón, recursos, etcétera. Estoy pensando yo en la defensa sobre todo de los recursos del agua.
No creo que hay otros mecanismos en la actualidad que pueden ayudar a prevenir aquello de un uso indebido del territorio. Sí, creo que sí, y me parece que tal como está, por ejemplo, el artículo 5, nos ayuda. A propósito de eso, las bases militares extranjeras, ¿qué opina usted? Totalmente de acuerdo. Se puedan permitir de acuerdo. Yo no creo que se debe ceder nuestro territorio de manera permanente, ni para tener bases militares, ni para tener asentamientos militares de ninguna naturaleza, en ningún momento, a ninguna justificación. Eso no le quita, como dice el propio artículo, la posibilidad, por ejemplo, de participar en acciones de entrenamiento militar con vecinos, con aliados. Eso no le puede. Lo que no puede haber es un asentamiento permanente de bases militares. Bueno, eso obviamente que afecta directamente al tema de la base de Manta. Quiere decir que ¿cuándo debería salir la base de Manta? Una vez que entre en referéndum, me imagino yo, y sea aprobado por el pueblo ecuatoriano. Bueno, ese es un tema muy delicado, extremadamente delicado. De hecho, hay una decisión de la Asamblea Constituyente respecto de hacer una auditoría de la base de Manta, porque, por ejemplo, si es que se confirmaría esto de que la base de Manta contribuyó a dar inteligencia de cualquier estilo para la agresión que tuvimos hace pocos días, creo que estaríamos en otro escenario. De lo contrario, creo que tiene que terminarse el convenio y en el 2009 ya no renovarse nunca más. O sea, sí que se dejaría plazo hasta el 2009. Si es que lo otro no ha sucedido. Si lo otro ha sucedido, yo creo que entraríamos... ¿Cree que se va a comprobar en algún momento aquello? ¿Usted cree que se van a saber la verdad de los hechos de los sucedidos? Ojalá. El 1 de marzo y todas las indicaciones que hay y acusaciones al propio gobierno, ¿verdad? Ojalá en el Ecuador empecemos a creer que sí se puede saber la verdad, porque en el Ecuador estamos acostumbrados a que nunca llevaremos hasta las últimas consecuencias, jamás. Ojalá. Siempre hay un nuevo escándalo que tapa el anterior y ahí quedan las cosas. Bueno, sobre estos primeros 5 artículos, ¿cuál es la diferencia que usted ve con esta nueva propuesta en referencia a la que tenemos actualmente, a la Constitución del 98? Creo yo que hay al menos 3 fundamentales. El uno que, a mi manera de ver, el uno que establece la soberanía sobre los recursos y amplía la soberanía de una manera clara, categórica. La segunda ¿En qué beneficia a la población ecuatoriana? Depende de cómo lo gestionemos. Nosotros lo que estamos diciendo, estos recursos es de todo el pueblo ecuatoriano. Si estos recursos son gestionados adecuadamente, nos van a beneficiar a todos, obviamente. El segundo, que es declarar al Ecuador territorio de paz. Algo que nosotros los ecuatorianos lo hemos venido repitiendo siempre. El Ecuador es una isla de paz, es un oasis, ¿verdad? Ahora, constitucionalmente vamos a ser catalogados como un país de paz, con todo lo que eso significa. ¿Es que eso exista en el marco constitucional? ¿De qué forma se puede implementar en la práctica? Para mí, por ejemplo, en la manera como hemos manejado nuestras relaciones internacionales, como hemos manejado nuestro propio territorio, en el caso de las bases militares, y la obligatoriedad que tenemos los ecuatorianos para impulsar la salida negociada de los conflictos en una región que además está caracterizada por un conflicto severo, justamente con nuestro país vecino. Y creo que hay un tercer elemento que es... Perdón, antes de continuar el tercer elemento, está muy bien a nivel internacional que nosotros vemos ese mensaje de paz. ¿Qué pasa al interior del país? No podemos mantener aquello al interior cuando tenemos un problema, por ejemplo, delincuencial inmenso. Bueno, lo que pasa es que hay que entender a la paz como lo que la paz significa. Para mí la paz no es la paz de los cementerios, donde no pasa absolutamente nada. Es la construcción de la paz, y la construcción de la paz es la construcción de la equidad, es la construcción de un país que dé oportunidades, es la construcción de un país que permite incorporar a la gente al trabajo y que no tenga que irse a vivir en España. Bueno, el tercer elemento, ya nos están cortando por el tiempo. Claro, para mí el tercer elemento es el haberle dado integralidad a estas definiciones. Soberanía, paz, digamos, absoluta capacidad de los ecuatorianos de tener control sobre todo nuestro territorio, sobre todos los ámbitos de lo que significa hoy en el siglo XXI, además del territorio, que no solo es la tierra. Okay, ¿y eso cuál es la diferencia con la Constitución actual? ¿Eso no estaba previsto en la Constitución actual? ¿No éramos soberanos de todo aquello que es el conjunto de nuestra nación? Yo creo que había ambigüedad.
y le cito el artículo 247. En la primera parte se señalaba la soberanía sobre los recursos, en la segunda se permitía la explotación bajo cualquier naturaleza. Muy bien. ¿Cuándo se van a concentrar exclusivamente en estos artículos que van a ser el contenido de la nueva Carta Magna? ¿Van a seguir también aprobando nuevas leyes, nuevos mandatos? No, cuando usted me preguntaba cómo estoy, yo le decía extenuado, porque realmente tenemos un trabajo gigantesco en los dos sentidos, en elaborar la Constitución y hacer cargo. Yo estoy a favor de una Asamblea Constituyente de plenos poderes. Yo creo que la Asamblea Constituyente de plenos poderes es eso, y ahora lo que nos está demandando el pueblo ecuatoriano es estar a la altura de esa declaración. Y estar a la altura significa trabajar muchísimo para poder hacer la Constitución y poder abordar. Les van a dar los tiempos, porque lo que estamos esperando los ecuatorianos y ecuatorianas es que realmente ustedes se concentren y discutan los temas de la nueva Constitución. Pero lo estamos haciendo todos los días. No les cogerá el apuro al final y tendrán que aprobar así rápidamente, entregar los proyectos, las propuestas y después... Desde hace 4 meses que yo estoy en Montecristi no ha habido un día que no tengamos apuro. De manera que sería el ritmo natural, el ritmo de crucero que ya la Asamblea lo ha... Ojalá no queden en deuda con el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias por acompañarnos.